todo lo que ahora es México. Sin embargo, esto se ha diluido mucho porque, claro, históricamente la presencia mayoritaria, cuantitativamente importante, se da sobre todo en los siglos XVI y XVII. Ya para finales del XVII, la trata de esclavos o esclavizados, debiera decirse, porque esclavo es hablar como de un estado, una condición, y obviamente no es que tuvieran esa condición, fueron esclavizados, ¿no? Y por eso a mí me gusta más hablar más que de esclavos, de esclavizados. Y la trata se termina para México, para lo que en ese entonces era la Nueva España, a finales del siglo XVII. De manera que ya el siglo XVIII es poco lo que ingresa, y entonces se van dando mestizajes, obviamente. Mestizajes que nunca estuvieron estrictamente prohibidos, y que eso permitió, digamos, que se fuera dando la incorporación de estas poblaciones con indígenas y con españoles. Sin embargo, pues hay poca conciencia de ello. Nosotros hemos perdido esa autopercepción. Nos vemos en el espejo y no notamos algo que, sin embargo, a lo mejor un noruego o un sueco, si nos ve, va a encontrar en nosotros indigenidad que nosotros no vemos y africanidad que no vemos. Porque lo que a veces pensamos que no es nada más el color de la piel. En el caso de lo afro, pues tiene que ver con los labios gruesos, tiene que ver con el pelo rizado, tiene que ver con la nariz chata, con toda una serie de fenotipos que en realidad vienen de la región africana. Pero bueno, esta es la parte, digamos, racial, a la que simplemente hago alusión, porque bueno, así surge. Eso se va a convertir en un estigma y va a tratar de evitarse el tener el estigma. ¿Cómo? Pues tratando de alejarse, digamos, de lo negro, por decirlo así, de la piel, etc. Y entonces una forma de ascender socialmente, de ascenso social, pues va a ser el mestizaje, ¿no? Que deliberadamente o no, de alguna manera va a propiciar esto que tenemos ahora, y que es, de hecho, sigue siendo una pigmentocracia, por más que se han abierto canales, y desde luego ya no es la misma separación o la segregación estricta que existía en la época colonial. Por supuesto que ya ha habido esta posibilidad de apertura para ascenso, ¿no? Pero a pesar de ello seguimos siendo una sociedad bastante estratificada a partir también de los aspectos que se explican históricamente. No tiene que ver nada con que una población sea inferior o otra superior, no, sino que tiene que ver con las relaciones de poder y cómo históricamente se han distribuido estos grupos. Y entonces ha generado toda una historia que se desconoce, de tal manera que la presencia afro en algunos lugares incluso fue mayoritaria, en las costas, por ejemplo. La presencia española en las costas era minoritaria durante la colonia. Entonces, sí es importante ver la participación, desde luego, de lo español, que está al frente, y lo indígena, pero también lo afro. Ahora, para hablar de este tema es muy importante la cuestión de las denominaciones, los términos con los que se denuncian, etc. Se tienen que hacer distinciones. Nosotros, como estudiosos de este problema, tenemos que ser muy acuciosos en diferenciar cómo estamos usando un término. Los términos no son en sí ni buenos, ni malos, ni neutrales. Depende de la función, depende del contexto, depende de la intencionalidad con la que se diga. Si yo digo negro, hay que ver en qué contexto se está diciendo, ¿no? No es lo mismo decir que la madre le diga al hijo, mi negrito lindo, ¿no?, a que alguien
lo utilice para insultar a otro, ¿no? Como expresión de insulto también es el contexto, es la intencionalidad. Entonces tenemos que ver eso. Eso es un término que en sí no tiene en sí no tiene una connotación, sino que eso se lo va a dar el contexto, eso se lo va a dar la situación en la que estamos analizando o utilizando un término. Entonces, pero el estudioso tiene que ser muy cuidadoso en ver que una cosa es, por ejemplo, una autoadscripción o autodenominación. La autodenominación es un derecho humano que está garantizado, es inalienable. Todo ser humano tiene el derecho a autodenominarse como él quiera. Yo puedo llamar y decirme a mí mismo, ¿no? Y denominarme como yo quiera. Eso nadie tiene por qué intervenir con una cosa privada mía, ¿no? Porque a veces se confunde esto, ¿no? Nosotros hemos ido a comunidades, por ejemplo, les molesta que nosotros hablemos de afrodescendientes, de afromexicanos, en los grupos indígenas que uno hable de etnias, ¿no? No, nosotros somos pueblos originarios, por ejemplo, en algunos lados. Otros, no, sí somos indios y a mucho orgullo, ¿no? En algunos lugares, no, nosotros somos negros o morenos, hasta que nos digan así, no tenemos nada de qué avergonzarnos, ¿no? Y lo dicen a otros no, otros no les gusta, etc. Entonces, el estudioso tiene que distinguir en lo que es una autodenominación, lo que es una categoría jurídica, porque resulta que un término se convierte en categoría jurídica cuando está en una ley. Y entonces ahí ya está denominando a un sujeto de derecho. Y una persona es sujeta de derecho en la medida en que el término que lo denomina esté ahí. Y en la actualidad existen los sujetos colectivos de derecho. Entonces son categorías jurídicas que están respaldadas por una ley. No es lo mismo decir, por ejemplo, grupo étnico, o pueblo indígena, o pueblo indio, o pueblos indios. Cada una de estas denominaciones tiene ciertas categorías desde el punto de vista de lo jurídico. Pueblos indios, así está establecido en el convenio 169 de la OIT, y esa es una categoría jurídica, está respaldada por la ley y se utiliza y se aplica así. Pero luego resulta que también en la lucha política las organizaciones se autodenominan y esas autodenominaciones ya se convierten en algo colectivo y en posicionamientos políticos. Entonces tenemos que distinguir también aquellas autodenominaciones que corresponden a un posicionamiento político. Por ejemplo, lo de afrodescendientes. Resulta que para el 2001 estaba llamada una conferencia muy importante en Durban para hablar del racismo y hablar de las comunidades negras y sus derechos. Y entonces se reúnen las organizaciones que se autodenominaban como comunidades negras, organizaciones, por ejemplo, aquí en México tenemos una organización que se llama México Negro, ¿no? En fin, en la ONECA, que es de Centroamérica, organizaciones negros de Centroamérica, utilizaban esa denominación. La inmensa mayoría de organizaciones, son muchísimas, pero la inmensa mayoría utilizaban esta denominación. Pero tenían que llevar como un posicionamiento político algo incluyente como denominación a Durban, ya en un sentido político. Y entonces usar la categoría de negro les pareció que no era lo adecuado, porque muchas organizaciones, sobre todo de otras, de Europa, de otros lados, no necesariamente se denominaban así. Y entonces propusieron el término de afrodescendiente para llevarlo a Durban, para que fuera lo más incluyente posible, porque afrodescendientes hay en el mundo entero. Y entonces eso discutieron mucho
La discusión se dio en Chile en el 2000, un año antes de la conferencia de Durban. Se reunieron, ahí discutieron y salieron con ese acuerdo. Entonces, afrodescendiente, por lo tanto, es un término que es un posicionamiento político. Bromeaban incluso ellos cuando salían diciendo, entramos negros y salimos afrodescendientes. Pero bueno, es una discusión política y ellos lo decidieron, fue un consenso y lo llevaron a Durban y se aprobó también allá. Y así está, ¿no? De manera que ellos lograron la protección de sus derechos a partir de esta denominación. Pero luego vienen las categorías analíticas, categorías académicas. También los académicos tenemos el derecho de conceptualizar y conformar categorías de análisis en nuestras realidades, ¿no? Conforme va avanzando nuestra investigación, pues nosotros también generamos denominaciones. Y entonces hablamos de etnia, por ejemplo. Pues el antropólogo utiliza esa palabra porque es un concepto al que ha llegado. Porque etnia viene de etnos, pueblo, del griego, que significa pueblo, ¿no? El etnos. Para ellos existía, por ejemplo, el etnos egipcio, que se diferenciaba de ellos, ¿no? Culturalmente, sus costumbres, sus formas de ser, etc. Pues eso para ellos era un etnos diferenciado. Los persas eran un etnos diferenciado para ellos, ¿no? Entonces ellos tenían denominaciones, ¿no?, para hablar de los pueblos, los etnos, que así lo denominaban en el griego. Y de ahí viene este concepto. ¿Por qué nos sirve a la antropología?